¿Cuál sería el elemento esencial de la historia del desarrollo del socialismo marxista en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial? Para contestar esta pregunta yo creo que es muy importante reflexionar que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, al final de la década de 1940, se va a configurar la famosa Comisión Económica para América Latina, que fue un nucleamiento de economistas básicamente, pero no solo economistas, sociólogos, educadores, planificadores políticos, planificadores del Estado, digamos que constituyeron un núcleo de pensadores que lanzaron un proyecto luego retomado por distintos gobiernos de la región de modernización de América Latina, básicamente en términos de la famoso paradigma llamado de industrialización por sustitución de importaciones. O sea, lo que ocurrió en ese momento, muy brevemente y en una condensación es que algunos de los principales países de América Latina o profundizaron o iniciaron y desarrollaron con mucha fuerza un proceso de industrialización cuyos alcances y limitaciones exceden esta presentación, pero que de todos modos creo que debe ser considerado como un elemento esencial. Por supuesto que en términos de la pregunta que estaba fijada allí ¿es posible desarrollar y modernizar los países de América Latina sobre la base de las clases dirigentes emergentes, digamos, de alguna manera en el lenguaje de la época, las burguesías nacionales, o en realidad estas burguesías nacionales eran impotentes para conducir un proceso de autonomización de los países, de crecimiento, de equidad, de modernización económica, social y política, y entonces tendría que surgir un movimiento mucho más radical que las sustituyera, y en este caso pues el marxismo sería el vehículo para el análisis, para la conducción política de estos procesos. Yo creo que aquí este es el piso sobre el cual se efectivizó un fenómeno de una enorme trascendencia en la historia contemporánea de América Latina, que fue el proceso de la Revolución Cubana, triunfante en 1959 y que constituyó un elemento inédito porque en un muy rápido marcha o proceso de radicalización entre 1959 y 1961, la Revolución Cubana adoptó un claro paradigma marxista-leninista, o sea, adoptó el modelo de construcción de los socialismos radicales en una disputa en los años 60 entre el modelo soviético y el modelo chino, pero de todos modos lo que importa aquí decir es que por primera vez en el terreno de América Latina y en el contexto de una descolonización general del llamado Tercer Mundo en ese momento, la eliminación de los grandes imperios europeos y el incremento notable de la hegemonía norteamericana en el mundo, pues allí se situó este experimento absolutamente novedoso en América Latina y que contrastaba con la anterior gran revolución en estas tierras, que fue la Revolución Mexicana y que, como sabemos, tuvo un curso mucho más, no diría moderado en un sentido de las transformaciones, sino un curso mucho más claro en el sentido de construir un capitalismo nacional. La divergencia notable entre los procesos de tipo desarrollista, o sea, aquellos procesos conducidos por las burguesías nacionales en la década de 1950 y 1960 y la experiencia radical de la Revolución Cubana, pues yo creo que ilustra o que es el andamiaje principal del debate en 1960 y 1970. Allí no es únicamente
un problema de contenidos de los elementos de transformación de nuestros países, sino también de métodos de transformación. Y allí, pues, por un lado, se fue constituyendo un paradigma de crecimiento de opciones democráticas muy rápidamente, y en el contexto de la renovada Guerra Fría y del surgimiento de la Guerra de Vietnam, muy rápidamente eliminados por la inclusión de fuerzas golpistas, muy pro-oligárquicas, muy pro-estadounidenses a lo largo de la década de 1960. Y por otro lado, pues, en la demostración de la imposibilidad de la vía burguesa democrática o desarrollista, uno podría encontrar, pues, el desarrollo de lo que fue la figura paradigmática, en principio, de la propia Revolución Cubana y la guerrilla que lleva a Fidel Castro al poder, y también, pues, la emblemática figura del Che Guevara como condensación de un camino de lucha armada, de lucha violenta, que a lo largo de la década de 1960, 1970, y en el caso de Centroamérica también en los años 1980, y en el caso de Colombia prolongados hasta hoy, pues fueron marcando una forma de desarrollo muy clara de este proceso revolucionario de cuño marxista. Me parece que esta divergencia es una divergencia esencial para considerar el proceso del socialismo marxista en América Latina. La derrota básicamente de la experiencia guerrillera, pero también de la gran experiencia de transformación del llamado socialismo en libertad, la experiencia del Frente Popular de Chile entre 1970 y 1973, el asesinato de su dirigente máximo, el presidente Salvador Allende, por el golpe reaccionario de Pinochet. Pues yo creo que esto es un cierre, una clausura, y fundamentalmente a partir de allí se va a dar un nuevo proceso de reflexión en las fuerzas de izquierda marxista en América Latina, y de la izquierda no solamente marxista, de una izquierda democrática proveniente en muchos casos de desprendimientos de los viejos troncos de los partidos socialistas. Y esta fue la reflexión de finalmente tratar de ubicar el socialismo en un espacio estratégico de desarrollo democrático. Me parece que este fue el último escalón de este desarrollo que estamos considerando de la izquierda marxista en América Latina, que fue la asunción no solamente como un elemento instrumental, las elecciones o el proceso democrático utilizado para acumular fuerzas para finalmente tomar el poder de manera revolucionaria, sino retomando las viejas ideas de Juan B. Justo y del Partido Socialista Argentino como una manera, como un emblema, como un proceso ejemplar histórico, pues la idea de que la consecución del socialismo en los países de América Latina debía hacerse en un horizonte de plena ciudadanización, de plenos procesos democráticos, de una perfección de una democracia participativa, de un crecimiento de formas de agregación política distintas a las que se había pregonado con el radicalismo proveniente de la Revolución Cubana en 1960. Estamos todavía de alguna manera inmersos en ese proceso, aunque ya después de la década de 1980 ha corrido mucha agua bajo el puente, y yo creo que hoy, pues, la izquierda marxista, después de los acontecimientos de la Europa de 1990, de la caída de la Unión Soviética, de las distintas restauraciones capitalistas en los países que anteriormente habían sido socialistas, pues hay una crisis de identidad de la izquierda que tendrá que ser debatida ampliamente, no porque fundamentalmente tenga que renovarse el compromiso con el marxismo, sino porque necesariamente, pues, el ejercicio de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento y mejoría de nuestras sociedades reclama, pues, la presencia de fuerzas populares que tienen que vincularse o pensar la experiencia histórica de la tradición de transformación, en este caso el marxismo como uno de los elementos medulares de esa tradición, para poder configurar un nuevo espacio para el futuro.